días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Los Malak. Ya dentro de poco creo que nos vamos a presentar qué significa Malak, ¿verdad? Pero bueno, mi nombre es Víctor Pérez, me encuentro aquí con mis hermanos y amigos, ¿verdad? Nuestro hermano Boris López, nuestro hermano Werner Galo, nuestro hermano Brian Lucas. Casi le digo Lucas, pero es que Lucas es apellido, ¿va? Sí, cabal. Bueno, estamos acá en esta noche, ¿verdad? Para nosotros que estamos aquí desde Honduras, con todo el deseo en nuestro corazón de poder transmitir el deseo que Dios ha puesto, ¿verdad? De poder llevar a cabo este podcast. Somos nuevos en esto. Creo que estamos hasta presionados todos viendo a la cámara. Estamos entusiasmados. Sí. Estamos... Yo viéndolos a ustedes y ustedes viendo la cámara. Bueno, y nos van a conocer. Nos estamos estrenando. Sí, nos estamos estrenando. Nos miran serios, pero no somos tanto. Así mero. Entonces, quisiéramos contarles un poquitito acerca de quiénes somos, ¿verdad? Creo que no nos vamos a extender mucho, vamos a hacer un poco breve y creo que en cada podcast, en cada capítulo, vamos a ir ahí un poquito contando, ¿verdad? Cómo o reafirmando cómo surgió esto. Correcto. Entonces, quisiera que volteáramos a vernos acá, porque están todos allá en la cámara, ¿verdad? Lucas está como así. Y pues que pudiéramos platicar un poquito con la audiencia y platicar entre nosotros cómo surgió. En este caso creo que aquí el principal es Lucas, ¿verdad? Que tiene que llevar la batuta. Tal vez nos puedes contar, Lucas, para que la gente escuche y tal vez refrescar nuestra memoria cómo surgió, de dónde nació la idea. Así es. Bueno, primero que nada, buenas noches. Pues así rapidito, como dice mi amigo, ¿verdad? Fíjense la frase célebre de él. Fíjense que nosotros, voy a hablar por mí, a raíz de que hemos estado viendo mucha desinformación en las redes sociales, en el internet, en todo lo que ahorita tenemos que se nos expone, ¿verdad? Lo que consumimos. Exacto. En internet. Entonces, un día desperté con la intención de, no, podemos transmitir un buen mensaje, porque a lo largo ahorita todo está, aparte, ya no es información, es desinformación. Entonces surgió en el corazón, ¿verdad? El anhelo de poder armar algo así. Un día yo vengo y le comento a Werner, fíjate que estoy pensando en empezar a crear contenido. Yo soy Werner. Él es Werner. Y a raíz de eso, me dio la necesidad de necesitar un equipo que él vende. Entonces, así rapidito llego donde él me proporcionó un cable que necesitaba. Pero antes de eso, yo había hecho un video. Y ese video en TikTok, exacto. Fue algo improvisado, no fue nada ordenado. Pero cuando yo pude sentir la confirmación del Señor de esto, es que cuando llego donde Werner y le comento, él me dice, sí, fíjate que aquí tengo el cable, va. A la verdad ya me clave. Y el cable, sí. Ajá, y el cable es, como dice Lucas, realmente es algo que confirme el Señor, porque es un cable que yo tenía desde hace mucho tiempo. Yo ese cable hasta me había enojado con mi esposa por haberlo comprado porque era un cable malo, no me servía a mí para nada. Cabal. Y llega Lucas a pedir. Y llega Lucas y me dice, brother, ocupo esto. Y yo, ¿seguro que ocupas esto? No, vení a traerlo mejor. Yo tengo el cable que necesita y él me empieza a comentar del proyecto de TikTok, ¿verdad? Así es. Y yo digo, me imagino estándole taca, un ministro de Dios con él. Pero eso porque Lucas es un poco, o sea, sí, la personalidad, ustedes lo ven ahí, no se ríe mucho. No, es una estrella serio, más serio. Él es un rockstar. No. Es que, bueno, después de eso, empezamos a hacerlo en TikTok, lo del tema de los live, porque ahorita es una moda, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu Santo, hablando lo que estás diciendo, me redarguyó y me dijo, no estás para eso. Entonces empecé a usarlo como una manera para predicar. Y ese día, casualmente, antes de ir, a raíz hasta de eso... el micrófono te exacto, digo, a raíz de eso, porque necesitaba mejor sonido, necesitaba mejor calidad, le hablé a Werner para ver si él me podía ayudar. Entonces, voy donde él y casualmente está un cuñado de él ahí. Y el cuñado viene y me dice, hey, ¿vos sos Lucas? Me dice. Y yo, sí, le digo, porque yo no lo conozco. O sea, tal vez lo he visto de lejos, pero yo no lo conozco. Sí, le digo, es que ayer te vi en TikTok, me dice. Y estaba bonito el tema que estaba desarrollándome. Está bueno, me dice. Y yo me quedé así como, bueno, nos quedamos así como, va, y es del Señor, digo. Entonces ahí le dije, bueno, fíjate que sería bueno hacer como un podcast. Pues sí, me dijo, podemos probar, vamos a ver. ¿Y fue que le dijiste a Víctor? Saliendo donde Víctor, donde Werner. Vengo en el camino y le hablo. Werner. Es que el nombre es... Me dicen Werner, otro me dice Verde, otro me dice Barney. Cualquier estornudo yo volteo a ver. Bueno, entonces a raíz de eso vengo en el camino y decido
bueno, aquí vamos a empezar a armar esto y le pego una llamada a Víctor. Víctor, nosotros todos los que vemos acá somos amigos en común por otra cosa que ya le vamos a explicar. Y le digo, Víctor, fíjate que estamos con Werner queriendo hacer un proyecto de un podcast. No sé si te llama la atención o te interesa. Sí, dale, está bueno, me dice aquel, ¿va? Sí, yo ahí cuando, perdón que te interrumpa, Sí. Cuando Lucas me pega la llamada, o sea, quiero aclarar, y creo que vale tal vez aclarar, ¿verdad? Para el público y tal vez entre nosotros también, que recordemos que surgió de una idea, ¿va? Entonces, algo que quiero rescatar de Lucas acá es que es soñador, ¿va? Y no Ideas del Señor. Ajá, o sea, Ideas del Señor. las ideas que tiene las propone y aunque por muy raras que se escuchen, las tira. Entonces, tal vez para que ustedes también puedan, más que todo lo contamos porque el mensaje es que todos tenemos algún sueño y muchas veces, y voy a contar esto, ¿por qué? Porque ya va a entrar el hermano Boris en acción. Sí, porque eso es lo que queremos escuchar. ¿Cómo convence a este hombre tan maduro y serio para que entre en este relajo? Sí, porque yo le digo a Lucas, démosle, va. Pero yo en mi vida, un podcast, va, en mi vida. Cabal. Pero sí había alguien acá dentro de nosotros que estaba en tu misma línea y en este caso creo que el hermano Boris, tal vez él puede contar cómo lo convenció este hombre. ¿Cómo entra la idea cuando Lucas le dice, hermano Boris, démosle? Bueno, en realidad no fue de tanto también, de tanto Es que esa convencer, es la confirmación de Dios, que no ocupaste mucho Sí, para este exacto, hombre. exacto. Sí, nosotros saliendo de un culto de la iglesia, tuvimos una conversación, platicamos ahí y de repente él me empezó a hablar del proyecto, del podcast. Entonces, desde el momento que él me empieza a hablar del podcast, a mí me llama mucho la atención, ¿va? Porque yo le decía, mira, hay algo que yo siempre he anhelado, es trasladar el evangelio, a trasladarlo, predicar, que lo he hecho en algunas veces, ¿sí? Pero creo que el hecho de irme a un parque central, a una plaza y empezar a evangelizar, que pues por algunas razones nunca lo había podido concretar. Entonces, cuando él me habla de eso, digo, no, definitivamente ahora estas son las plazas virtuales, Sí, estas son las Eso plataformas es bonito, que fácilmente uno puede llevar y trasladar un mensaje. Exacto. Entonces me vi muy emocionado y le dije, no, hombre, dale, contá conmigo. Sí. Entrémosle. Y hay que mencionar, ¿verdad? Nosotros, los 4, pertenecemos a una iglesia en el cual, en un equipo en común, nos conocimos los 4. Entonces, nosotros acá donde nos vemos, no es que él no sea joven, ¿verdad? Él es joven, pero En fe. maduro. Ajá. pero nosotros somos casi de la misma edad, andamos casi en lo mismo. Entonces, a raíz de que como los 3 somos jóvenes, los 3 somos líderes y siempre necesitamos de alguien que nos diga, hey, tranquilos, hey, adelante, hagan, porque a veces no dormimos. Entonces, digo, no. Aquí está. Creo que en un buen el español, eslabón. Boris es como ese eslabón que necesitábamos de madurez. Exacto. Porque, como dice Lucas, al final él ha sido nuestro líder en la congregación. Y creo que en el chat Lucas nos metió y empezamos a mandar stickers. Y solo metieron a Boris y todo. Oye, esto sí va en serio. Esto sí va en serio. Sí, yo solo quisiera agregar algo ahí. Es que qué bonito poder entender que muchas veces el sueño, la idea de alguien va a poder conectar con el propósito de Dios. Correcto. Porque nos vamos a poner un poquito espirituales, ¿va? Antes de comenzar con qué significa Malak, porque creo que la gente también... ¿Quiénes son estos? ¿Qué es eso? ¿Qué es Malak? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, me recuerdo de que José cuando soñaba, José era un soñador, ¿verdad? Y él tenía los propósitos. Pero cuando a José lo promueven, ¿a quién le dio el sueño Dios? A Faraón, a Potifar. Entonces el sueño de él conectó con el propósito de José. Entonces yo lo relaciono tal vez con lo que cuentan ustedes, porque yo en lo personal me voy con lo que Lucas démosle, va. Pero capaz usted tenía el sueño, entonces tenía el propósito ya, entonces creo que eso es muy bonito. Al final también. son conexiones divinas, ¿va? Porque creo que el sueño de uno es el sueño de muchos y creo que en todos terminamos acoplándonos en un proyecto que creo que con mucho entusiasmo, con muchas ganas, ¿verdad? Nos hemos llevado tiempo, ¿va? De estarlo cuadrando. Si supieran pues, cuánto tiempo hasta ahora grabaciones. Toma 345. Y creo que hasta ahora pues lo estamos haciendo realidad y si hemos persistido y estamos aquí es porque nos apasiona. Sí, cabal. Y para cerrar un poquito este segmento, como le decimos,
no hay que dejar de soñar y no hay que dejar de creer, Sí, ¿verdad? Yo creo que los sueños que Dios nos pone o el anhelo, hay que ejecutarlos. Y hay algo también que decía Werner, que a mí me gustó mucho, que hay que recalcarlo. Dios no une, ¿cómo decís? Caprichos. El lunes propósito. Lunes propósito. No, él no cumple Cabal. caprichos, cumple propósitos. ¿no? Amén. Y aquí cada uno pues ha sido un eslabón importante, tanto como en conocimiento, como en respaldo, como un apoyo, ¿verdad? Y cada uno ha ido dando lo que ha recibido. Pues, Y lo que tenemos. ¿verdad? Lo que tenemos. Bueno, aquí donde miran él era delgado, de tantas Yo tomas fui que hemos delgado hecho. y tuve pelo. Y él está cayendo, ¿va? Pero bueno, ahora creo que pasemos Exacto. a lo más importante, por así decirlo, porque creo que hablar de nosotros creo que es lo más... Mientras ustedes sigan con nosotros, Sí, nos van es lo más conociendo, básico, eso ¿va? es lo de Pero, menos. ¿cómo Cabal. llegamos Malak. al nombre Malak? ¿Qué es Malak? ¿Qué es Malak? ¿Por qué Malak? Es un mensajero, ¿verdad? Malak significa mensajero. Me recuerdo contar así brevemente, para no decir rapidito, porque me molestan esto. La frase célebre. Me recuerdo que ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el Empira, si no me equivoco, ¿va? Sí, Ujú. correcto. Iban a ir a dar un mensaje en una Televisión. en una televisión, y me recuerdo que Werner se me acercó, y el hermano Boris, firme, va, él serio y El todo, maduro. vamos a grabar, y Normal. Werner se me acerca y me dice, yo no sé qué hacer, no sé qué decir, va, yo, Abrazámele. Ajá. Entonces, y yo me recuerdo que ese texto de Malaquías 2:7, para que usted que está en casa o que nos está escuchando, pueda buscarlo en lo que nosotros platicamos. Y me recuerdo que ese texto habla acerca de que como sacerdotes, como los nuevos sacerdotes, ¿verdad? De este tiempo, tenemos que tener un mensaje que pueda llegar al corazón, un mensaje que que la gente pueda acudir a nosotros y poder llevar ese mensaje de edificación. Y eso fue lo único que te dije, ¿va? Sí. Y luego sale la idea de Lucas y empezamos a construir, y creo que ahí empezamos a ver ese texto, ¿verdad? Malaquías 2:7, y ese texto pues lo voy a recitar tal vez brevemente, ojalá no me equivoque, pero habla y dice que de las palabras que salen de la boca de un sacerdote, dice que debería de tener conocimiento, ¿verdad? Y la gente debería de acudir a él. Dice, porque el sacerdote es el mensajero. Entonces nosotros sacamos y subrayamos, ¿verdad? El mensajero del Señor. Y nos llamó la atención eso, porque creo que en cada podcast que nosotros escuchamos hoy en día, o cristiano o no cristiano, creo que todos transmitimos un mensaje, ¿verdad? Ya sea para edificar o tal vez para no edificar, ¿verdad? Pero al final el tema es qué tipo de mensaje nosotros podemos transmitir. Sí, fíjate, Víctor, que leía una frase muy bonita, ¿verdad? Que creo que es la frase de este primer piloto, que dice que somos mensajeros en tiempos de ruido. Muy bonito. Tiempo de ruido en las redes, pues tanto contenido, tanto podcast con cualquier tipo de tema, y pues creo que en medio de tanto ruido, pues nosotros hemos elegido ser unos mensajeros, ¿verdad? Esos mensajeros Malak. Amén. Sí. No, y compartiendo, no solamente, no nos vamos a meter solamente en los podcasts, ¿verdad? Que hoy en día hay, sino que en cada cosa que nosotros hacemos hay ruidos, o sea, hay ruidos en la universidad, en el trabajo, y yo creo que todos en algún momento, sin hablar, podemos transmitir un mensaje. ¿Y sabes qué es lo peor de los ruidos? Que los ruidos distraen. Vos podés estar muy enfocado en lo que estás, Muy bonito. pero si escuchas un ruido por allá, vos decís, me va a arruinar el plan. Vaya, si nosotros estuviéramos aquí abiertos y escucháramos un ruido de una sirena o algo, nosotros pensamos que nos estropeó el plan, cuando usted tal vez ni cuenta se dio de esa ambulancia, y lo que se hace es desenfocar. Entonces el ruido desenfoca. Eso es muy bonito. No sé si tenés algo que decir sobre eso, ¿no? Comparto. Entonces, por ejemplo, para que entendamos, ¿verdad? Nos quedamos con el mensajero, ¿verdad? Exacto. El mensajero es Malak es mensajero. Malak es mensajero. ¿De dónde lo sacamos? Nosotros utilizamos mucho en la Biblia, ¿verdad? El hebreo y el griego, ¿verdad? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en este caso lo sacamos de ahí. Si usted lo va a buscar, ¿verdad? Si usted es estudioso o quiere empezar a estudiar, puede buscarlo. Y hay un diccionario donde aparece. De hecho, en la el palabra diccionario Malak. es Ahí la lo tienes. H4397. Eso es bueno para que tal vez el que lo El que esté busca, escuchando ¿verdad? sepa. Si no, sepa de que la palabra mensajero en el original hebreo es Malak. Tal vez no lo pronunciamos igualito, pero Claro. se dice Malak. Y hay otro punto sobre Malak que parece chistoso, pero al final así fue. Nosotros, como le habíamos comentado, pertenecimos a un equipo De la apostólico, iglesia. digamos, en la iglesia. Entonces ahí prácticamente nos conocimos. O sea, ahí nos conocimos todos. Ahorita hemos estado separados, pero ahí nos conectaron. Y casualmente
el equipo se llamaba Malak. Cabal. Y él es el líder del Y él equipo era de nuestro Malak. líder en Malak. Cabal. Sí, o sea, Ahí que él es el Power Ranger rojo acá. ha trascendido Exacto. en sí, ¿verdad? La unción malaquita. Cabal. No, Sí, Malakita. y bueno, cabal, ya me lo estoy pegando. Es que mi amigo aquí es Chapín, entonces tiene la frase de cabal. Ok, al que lo conoce, nosotros le decimos Luca, pero usted que lo conoce a este hombre, usted sabe que es el Chapín. Es el Chapín, donde lo agarra, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante resaltar aquí y poder entrar en materia para ponernos un poquito más de espiritualidad. Otra Al ver esa palabra mensajero, nosotros pudimos sacar ahí cuatro derivaciones, ¿verdad? No sé si me ayudan ustedes a recordarme. Claro, Creo claro. que era Así, mediador. mediador, Delegado. delegado, Sacerdote. mensajero como tal sacerdote y y sacerdote. mensajero. Entonces, ¿qué queremos aplicar para que usted nos acompañe? ¿Cómo podemos nosotros, hoy en día, en medio de tanto ruido, por aquí suena una lavadora, creo que por el otro lado, ¿va? Pero aquí estamos, yo creo que ustedes no lo escuchan. Es lo que hablábamos, Es lo que hablábamos, yo Ya estoy lo allá sé. en el ruido, ¿va? Pero lo bonito de esto es que podemos ser nosotros, como hijos de Dios, incluso alguien que todavía no conoce de Dios, puede empezar a aplicar esto. Cómo poder ser un mensajero, cómo poder ser un sacerdote, cómo poder ser un delegado. Entonces quisiera que habláramos para que la gente pueda entender y comprender y se unan a nosotros, ¿verdad? Porque no solo somos nosotros los mensajeros. La gente tiene que ser también ese mensajero, ¿verdad? ¿Qué tipo de mensaje transmitimos? Correcto, porque el podcast no es solamente de que nosotros cuatro somos los mensajeros. Ustedes nos van a seguir viendo con la trayectoria y la historia y se va a dar cuenta que usted que está viendo hoy también es un mensajero y eso es lo que queremos nosotros, Y esa es lo que nosotros la meta. queremos explicar, ¿verdad? Sí, transmitir. El mensajero como mediador es el que creo que creo que vos lo Sí, traes, cabal. creo que vos lo tal ¿Tenés vez algo no. del mediador? Sí. Sí, cabal. Ujú. Bueno, pues a raíz de que cada uno vamos a estar dando unas definiciones, unas explicaciones de cada tipo de mensajero, pues yo me di la tarea de ver lo que es un mediador. Y el mediador, podemos hablar del significado. Mediador se refiere a una persona que involucra en intermedio de dos personas, o sea, para lograr un objetivo de mediar, Es un intermediario. Un intermediario prácticamente, para poder mediar entre las dos personas y llegar a un acuerdo, tanto en beneficio como en contra, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención. Ya si nos vamos a la Biblia, podemos ver les voy a resumir dos casos en específico. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de los tipos de mediadores que buscamos ahora en esta actualidad. Nosotros podemos nosotros podemos ser un mediador. Por ejemplo, acá nosotros estamos tratando de ser un mediador entre usted y el mensaje de Dios, que es la palabra. Pero también hay mediadores que le pueden llevar a corromper y a aprender o conocer otras cosas que no es sano, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención la historia, no sé si ustedes la han escuchado, de los amigos del inválido, de ese joven de que estaba inválido. Que rompe el techo. Exacto. Ese se encuentra. Los rompetechos. Ey, el título, los amigos del inválido. Los amigos del inválido. Miren, ese se encuentra en Marcos 2.3, ahí ustedes lo pueden revisar. Pero resumiendo el contexto de la historia, cuenta la historia de que Jesús, cuando andaba en el tiempo predicando y todo eso, él llegó a un momento donde él llegaba se le acumulaba demasiada gente. Entonces había un muchacho inválido que estaba prácticamente en una camilla que necesitaba sanidad. Pero él, ¿qué hizo? Bueno, él no, ahí es donde vamos a llegar. Los amigos, los buenos amigos, fueron mediadores entre Jesús y él. Y se propusieron a llevarlo a Jesús tal y como fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Como Jesús estaba en una casa donde ya no cabían las personas, ellos se las ingeniaron y lo metieron, rompieron el techo y lo metieron por ahí. ¿Qué ocasionaron con eso? Que Jesús, al ver la fe de ellos, la voluntad y el amor que tenían por él, obró y lo sanó. Entonces, qué bonito es poder llegar a ser ese mediador que te va a llevar siempre a la presencia de Dios, que ese mediador que cuando te sientas mal te va a decir, no, hombre, Cristo te ama, ese mediador que te va a dar una palabra cuando estés enfermo, Cristo te va a sanar. Entonces, ese mediador que puede orar por vos, que puede dirigirte a la palabra, ¿verdad? Pero porque, como les decía al inicio, hay otro mediador. Por ejemplo, en otra historia, la de Job. Cuando Job pasa, ustedes saben la historia de Job, ¿verdad? Que pasa un proceso yuca, pues que a él le quitan, le dan de todo, le dio, porque era un proceso que Dios lo estaba permitiendo. Pero en esa historia, en Job 16:21, dice, necesitó un mediador entre Dios y yo como una persona que intercede entre sus amigos. Ahí quiere llegar a los amigos de Job. ¿Qué hicieron los amigos de Job?
en lugar de interceder y ser mediadores con Dios, más bien llegaron a acusarlo. Llegaron a decirle, vos estás en pecado. Por eso es que te está pasando todo eso, porque a vos no servís. Línea, ¿no? Exacto, entonces, ¿cómo debemos de tener ese cuidado? De ver con quién nos rodeamos, ver a quién escuchamos y ver quiénes son nuestros mediadores en nuestra vida. Sí, ahí te interrumpo, perdón. Sí, sí. Las dos caras de la moneda, ¿verdad? Exacto. Porque estás hablando de amistad. De hecho, quiero tal vez meter algo ahí. Ahorita, hace poquito, estaba platicando con unos amigos yo, y uno de ellos nos decía justamente eso, fíjate. Decía, yo necesito que ustedes sean como los amigos del paralítico, ¿verdad? Porque realmente, fíjate que el paralítico sí hizo algo. Él tal vez no se podía mover, pero se dejó llevar. Entonces yo creo, o sea, y qué bien estás ahí, ¿verdad? Verde está en la línea, pero yo creo que muchas veces queremos ser mediadores, queremos ser ese mensajero mediador, obligando a la demás gente a hacer el bien, a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer lo correcto. Y yo creo que este no es un tiempo para obligar, creo yo. Creo que este es un tiempo para exponer, ¿verdad? Como decís vos, me imagino los amigos le dijeron, mira, te vamos a llevar. Pero si él se hubiera enojado y les hubiera hecho un berrinche, ahí no me hubiera quedado. Entonces, no sé si... En este caso, Boris ha sido como la persona con más experiencia incluso en el Evangelio. Y cuando vos hablabas del mediador, el mediador de todos nosotros literalmente ha sido Boris. ¿Usted qué puede ver de eso de un mediador? ¿Cómo ser un buen mediador? Ya que yo sé que usted lo ha sido, ¿verdad? Sí, no, en realidad... ¿Cuánto le ha costado jalarnos a nosotros? Cuando vemos en la Biblia dice, ¿verdad?, que quien es mediador entre nosotros y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y todavía el Señor se va y nos deja el Espíritu Santo, que también el Espíritu Santo es mediador. Así es. Entonces, yo lo que puedo ver, la operación, tanto del Espíritu Santo como la del Señor, siempre es acercarnos al Padre, acercarnos a Dios. Entonces, creo que como hombres, cuando tomamos el papel de ser mediadores, también es eso precisamente, ¿va? Poder ayudar a los demás, a poderlos acercar al Padre, a poderlos acercar a Dios, ¿va? Sí. Entonces, sí, fíjese que casualmente con eso que iba a cerrar. El mediador más grande, pues, que todos conocemos es Jesucristo, porque a través de su sacrificio nosotros ahora podemos. La mediación de Jesucristo fue un sacrificio, pero eso nos permitió ahora volver a tener el acceso al Padre. Y pues nos deja, como usted dice, cabal, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ahora es al que acudimos para poder presentarnos delante del Padre. Calidad. Entonces, eso es lo que yo le quiero sembrar en su corazón. Busquemos siempre tener esas buenas amistades que puedan ser unos mediadores en nuestra vida en los momentos difíciles o en momentos de necesidad, ¿verdad? Sí, por lo que mencionaba ahí Lucas, para poder darte el tiempo, es que qué lindo ser mediadores, pero muchas veces, por lo que vuelvo y recalco, creo yo que nos corresponde también estar bien entendidos de quién nos manda, ¿verdad? O sea, porque yo no puedo ir a dar un mensaje donde no me lo han pedido también. Siento yo de que tenemos que tener esa línea y saber hacia dónde ir. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque vimos también que dentro de las derivaciones está el mensajero como mediador, pero también hay un mensajero como delegado. Entonces, que creo que de eso nos vas a hablar vos. Entonces, sí, ¿y cómo haces clic con eso? Porque el delegado, que es mensajero, que es un malak, jamás va a sustituir. Si yo soy delegado de Boris, yo no voy a llegar a un lugar a sustituir a Boris. Y si Boris me delega a mí, es porque él ha encontrado confianza en mí. Entonces, el delegado es una persona que es confiable, porque sabe de que de todo yo voy a transmitir el mensaje correctamente. Y lo que más me gusta del delegado es que esta no es una delegación personal. Dice la palabra del Señor que id y hacer discípulos. Entonces es una delegación mutua. Sí. O sea que no podemos decir que yo soy malak, soy mensajero o soy cristiano, pero yo solo, sin congregación, sin amigos, sin familia y sin nada. A eso me refiero, hay una delegación. Y yo con eso creo que es suficiente para hablarlo del delegado. Sí, no, qué bonito lo que decís, va, que el delegado tiene que ser alguien confiable, va, y creo que el mensajero que es delegado, en este caso a mensajero de Dios, es porque el Señor nos ha visto que somos confiables, ¿va? Creo que si estamos aquí es porque el Señor lo ha permitido y que Él confía en que nosotros podamos trasladar un buen mensaje, ¿va?
Y la intención es nuestras es solamente poder trasladar un mensaje de vida, un mensaje basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que en este caso pues me tocaría a mí hablar acerca del mensajero también, pero en definición concreta, ¿verdad? Como lo que es el corazón de este podcast, que es ese mensajero en esencia. Y cuando nosotros nos vamos a revisar la palabra en el Antiguo Testamento, nos encontramos con varios tipos de mensajeros y hay tres en particular, o creo que básicamente esos son los tres que se mencionan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y me gustaba mucho porque yo me fui a buscarlo en el diccionario y menciona por nombre. El primero, pues, que es el fundamento nuestro, que es el Malak, que es el mensajero. Malak es aquel mensajero que es directamente de Dios, o sea, aquel que recibe mensaje de Dios a través de las Escrituras porque Dios le habla y que lleva ese mensaje sin distorsión. Es un mensaje que no se no está tergiversado, no está tergiversado, es un mensaje puro, ¿verdad? Que se traslada. El segundo mensajero que encontramos es un mensajero que se llama Nagat, ¿verdad? Que también en hebreo dice de que este es un mensajero que afronta. Sinónimo de esa palabra es confrontar, o sea, es aquel que también porta un mensaje de parte de Dios, pero es como el profeta, que de hecho mensajero también significa profeta, pero se conjuga esto, es aquel que lleva un mensaje de parte de Dios para poder confrontar, para poder redarguir, que lo vemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Cuando el profeta llegó a David, cuando David recién había cometido pecado, y así en la Biblia registra un montón de Nagat que llevaron un mensaje que confrontaba, ¿verdad? Que redarguía, pero un buen mensaje para que se pudiera enmendar, ¿verdad? Pero también encontramos un tercer mensajero, que es el Sir. Y fíjense que este Sir dice que es como una presión mental, obligado por un principal, o sea, ya lo hablamos a nivel terrenal, ¿va? O sea, no es directamente de Dios, aunque hay unos Sir que también reciben mensaje de Dios, pero este es alguien que porta un mensaje como que alguien que va sin el deseo de irlo a trasladar, ¿verdad? Por obligación. Por obligación. Jonás. Podríamos hablar de Jonás. Obligado por un principal, y también dice de que es un mensaje que puede producir angustia y dolor. Entonces yo miraba esas tres palabras, esos tres tipos de mensajeros, y hay todavía en este último, hay un derivado de esa palabra Sir que se deriva en sur, que dice de que es un mensaje que lleva aflicción, un mensaje perturbador, un mal mensaje, pues, o sea, aún todavía lo intensifica más. Entonces, qué interesante, ¿verdad? El poder ver a la luz de la palabra, y hay versículos, por cuestión de tiempo no los damos, pero sí hay versículos que mencionan estos mensajeros, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que conlleva Malak. Fíjense que sí, porque Silvana, de hecho, creo que, bueno, primero que todo, quiero que veamos en la pausa que le puso Boris a todo, al hermano Boris. Vamos así de serio. Hasta más atención le pusimos nosotros. Porque realmente, para que vea el televidente también, y el que nos escucha ahí. El que manda, ¿no? Spotify y todo. Pero en un resumen, creo que lo que saco yo de este podcast es entender de que realmente hay dos tipos de mensajes, y por eso el tema, porque en el tuyo yo entendí que es un mediador que va a ayudar o va a entorpecer. Hay un delegado que va a hacer bulla o va a transmitir el mensaje, y lo que dice Boris también, un mensajero que lleva un mensaje o lleva ruido. Entonces es nuestro deber discernir qué estamos escuchando y qué estamos Muy viendo. lindo, y ahí faltaría, o sea, obviamente hay más derivaciones, ¿verdad? Nosotros sacamos 4 porque creo que somos 4, cada una, ¿verdad? Pero falta también que hablemos acerca del mensajero como sacerdote, que ahí prácticamente, si nosotros nos vamos y leemos el libro de Pedro, ahí fíjense que el apóstol Pedro se levanta, ¿verdad? Y en sus cartas empieza a escribir y empieza a instruir a un pueblo, pero él lo empieza a instruir para que cambien de conducta. Pero hay algo que a mí me llama la atención ahí, porque él
con ese cambio de conducta hay un aditamento más y les dice, necesito que ustedes cambien la conducta, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero necesito que la cambien porque ahora ustedes son real sacerdocio, ahora ustedes son linaje escogido. Entonces él dice, ¿por qué les pido eso, hijo, que cambien la conducta? Porque ustedes son sacerdotes para que Dios a través de ustedes pueda edificar un templo. Y ahora nosotros vemos que nosotros somos el templo, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace un sacerdote realmente? Un sacerdote primero se purifica, porque el sacerdote debe de cambiar su conducta, debe de tener, debe de analizarse primeramente y cambiar conductas. Pero qué feo sería solo querer cambiar la conducta de otro, como lo que hablábamos, dar un mensaje para que otro se arrepienta, para que otro, cuando nosotros realmente no lo hacemos. Entonces creo yo que ese mensajero como sacerdote, creería yo que todos necesitamos también de eso, porque necesitamos primero vernos. Ahí en el libro de Crónicas, no sé si se recuerdan de la historia había un rey, Ezequías. Fíjense que Ezequías, se lo voy a contar rápido por el tiempo. Rapidito. Así rapidito. Así rapidito. Ezequías dice que lo mandaron a edificar un templo, a reconstruir un templo. Y entonces Ezequías, antes de hacer eso, dice que manda a llamar a los sacerdotes. Y primero les dice, purifíquense. Luego les dice, necesito que ustedes como sacerdotes, una vez purificados, saquen las cosas contaminadas del templo. Entonces yo lo que logro entender ahí es que como sacerdotes, como mensajeros de este tiempo, para poder transmitir un mensaje hay que vernos primeramente nosotros y sacar las contaminaciones que hay dentro de nuestro cuerpo. Porque no podemos transmitir un mensaje, como decías vos, que el delegado de arriba no me manda. Correcto. Entonces, esto es algo breve sobre cómo podemos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos primeramente, como cristianos, como hijos de Dios, como hombres de hogar, ¿verdad? Como amigos, como decía Lucas, ¿cómo podemos nosotros transmitir ciertos mensajes? Primero tenemos que tener la empatía, como decía Lucas, de saber de quién nos estamos rodeando. Tenemos que saber que hay un delegado, o sea, es decir, que tenemos que escuchar la palabra de Dios para poder transmitir el mensaje. Tenemos que saber lo que decía el hermano Boris, que no podemos llegar a colisionar con alguien porque tenemos que dar el mensaje. Nagán era, si no me equivoco. Nagán. El Malaguia, Ajá, entonces, y necesitamos ser sacerdotes, ¿verdad? Y aquí viene, tal vez, quisiera que brevemente, tal vez pudiéramos, creo que la palabra correcta es dar un mensaje sintetizado al oyente, ¿verdad? Para que podamos resumir nada más. ¿Cómo podemos aplicar de repente, hermano Boris, cómo podemos decir a la gente que podemos aplicar ese mensajero? ¿Cómo lo podemos aplicar? En el día a día. Ser el mensajero correcto. Ser el mensajero correcto, porque creo que eso es lo más importante. Pues yo digo de que para ser un mensajero correcto se tiene que fundamentar en la palabra de Dios. O sea, fundamentados en la palabra de Dios es que realmente podemos trasladar un mensaje correcto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios como sacerdotes, con lo que vos decís, o sea, la palabra es la que nos va a limpiar, la que nos va a purificar, nos va a santificar y nos va a llenar, produce vida. Entonces, al nosotros estar llenos de las escrituras, de tener esa comunión con Dios en oración, entonces nosotros podríamos entonces calificar para ser un mensajero que porte ese mensaje, que traslade ese mensaje auténtico. Principalmente podríamos, bueno, a mí me gusta mucho cuando hacen un ejemplo, ¿qué se necesita para que se use? Estar limpio. Podemos agarrar un vaso de oro, uno de plata, uno de lodo, uno de cemento, pero si los vasos están sucios, el único que se va a ser usado va a ser el que esté limpio, no importa de qué sea. Correcto. Entonces creo que lo principal, como vos decías, como sacerdotes, es estar limpios para que el Espíritu Santo pueda usarnos como instrumento para transmitir un mensaje. Es lo que podría aportar. Entonces, en resumen, podríamos decir, ¿verdad?, que un malak, pues, es todo, abarca todo lo que nosotros acabamos de explicarles, porque la Biblia lo dice, porque el original, que es el Strong, el hebreo y el griego, nos muestra, nos da esa luz, y ese es el tipo de mensajeros que nosotros queremos ser y que los invitamos a ustedes también a que puedan ser esos mensajeros, porque todo aquel que es hijo de Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo, también puede tomar la posición de ser un mensajero malak. Pero la pregunta entonces, para Solo antes de eso,
quisiera que oráramos, ¿verdad? Para que el Ok. oyente nos pueda, pero quisiera hacer una pregunta y yo creo que Werner es indicado en eso. Ajá. Y porque hablamos de que tenemos que tener santidad, tenemos que esto, tenemos que lo otro, pero para aquel que nos está escuchando, que no es cristiano o que es cristiano y está sucio, ¿cómo lo motivamos? Werner, vos que has manejado jóvenes, porque le pregunto a Werner por eso, porque Werner ha manejado jóvenes, ha manejado ese ángulo y yo creo que Pues podemos creo motivar en eso. que algo que se me venía a la mente cuando hablábamos todos es que decía Lucas que para ser usado hay que estar limpio. Y ahí yo diría, muchos se salieron del like y dijeron, entonces no aplico. Precisamente por eso pregunto. No aplico. Porque sí, es necesario estar limpio. Pero limpiar no solamente necesitamos a Cristo Jesús. Y pareciera que uno dice solamente como que fuera algo chiquito. Pero realmente para ser un mensajero, un delegado y un sacerdote, lo que necesita usted y lo que necesitamos nosotros es una intimidad con el Señor. Una intimidad con el Espíritu Santo, conocerlo. Como yo soy, yo hablé del delegado, yo no puedo hablar del delegado, valga la redundancia, que me delegó, si yo no intimo con él, si yo no sé qué le gusta a él, cómo le gusta a él que hable, cómo le gusta el que diga. Entonces, no es imposible ser un sacerdote. Lo único que necesita es recibir a Cristo Jesús en su corazón. Sí. Una cosa más, y es que resulta de que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento todo el ritual que llevaba, ¿verdad? En el templo, los sacerdotes que estaban de turno, estaba la fuente de bronce que estaba en los atrios. Y el propósito de la fuente, que estaba llena de agua, es para que el sacerdote fuera y se lavara, se purificara, se limpiara, para empezar a poder ejercer sus funciones. Entonces, ahí está la sombra y la figura, o sea, que el pecado no nos alcanza, claro, a todos nos alcanza, o sea, todos somos pecadores, pues la Biblia también dice en primera de Juan, dice que mentiroso es aquel que dice que no tiene pecado. O sea, entonces estamos claros y cuadrados por la palabra. Quería llegar a eso para que pudiésemos orar, porque el que nos está escuchando debe entender que con arrepentirse es suficiente. Claro. Arrepentidos y convertidos, dice. ¿Va? Entonces creo yo que el mensaje es es aquel que no se siente capacitado, hay que arrepentirlo. Eso Claro. es todo. Entonces, no sé si inclinamos nuestro rostro ahí, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por habernos permitido poder compartir en este tiempo tan hermoso con amigos, con hermanos y también, Señor, con todos aquellos que nos están escuchando. Te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas entrar, Señor, en cada casa, Señor, en cada hogar, en cada oficina, Señor, en cada auto, Señor, si hay alguien que nos va escuchando por manejando, que tú puedas entrar, Señor, en su corazón, Señor, que tú puedas entrar en su mente, Señor, y que tal vez con lo poco que hemos hoy transmitido, Señor, que eso sea mucho, Señor, en el corazón de aquellos que nos están escuchando, Señor, y que pueda, Señor, llegar ese mensaje, Señor, que sí podemos vivir una vida en santidad, Señor, no porque nosotros podemos, sino porque tú, a través de nosotros, Señor, lo vas a hacer realidad, Señor. Te agradecemos, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. En el nombre de Jesús, amén. Entonces yo creo que ahora sí cabe la pregunta. Sí. ¿Sacerdotes o influencers? Entonces ese va a ser nuestro próximo Ese va a ser el próximo episodio, así que Los esperamos. les agradecemos. Dios les bendiga, Dios les gracias. Dios les bendiga. Nos vemos.